Ahí está, ese pretendiente Yarbas entonces era un jefe con mucho prestigio, con grandes territorios, que le había ofrecido unir sus territorios. Sin embargo, ella no aceptó, ¿no? Y ahí hay una figura que creo que no llegamos a analizar, que dice que no haya logrado doblar tu ánimo afligido ninguno de los que en otros tiempos aspiraron a su tálamo. Y fíjense entonces que ella sería bastante bonita y con bastante prestigio, porque no fue uno, fueron varios pretendientes. Ni en la Libia ni antes en Tiro. Tiro era justamente la ciudad de Asia Menor donde ella provenía, y que despreciase a Yarbas y a los demás caudillos que ostenta el África. Es decir, que ella había rechazado no solo a uno, sino a varios. ¿Qué es doblar el ánimo? ¿Qué sería? ¿Una qué? Doblar, no hayan logrado doblar tu ánimo. ¿Qué sería ese doblar el ánimo? Una metáfora ¿de qué? Que no han logrado qué. Ahí está, convencerla, ¿no? Convencerla de que estuviera. Doblar tu ánimo entonces es metáfora de hacerte cambiar, hacerte aceptar a alguno de ellos. Y ella había rechazado varios, ¿no? Varios pretendientes. Pero has de resistir también a un amor que te cautiva. Es decir, fíjense acá cómo viene el orden de razonamiento de ella y de argumentación. Que primero le habló de la juventud, si ha de consumir su juventud con aquello del carpe diem, del tempus fugit. Después le habló de los hijos. Después le hizo cuestionar con una pregunta retórica si se preocuparía su difunto marido de la fidelidad. Y ahora le dice que nadie había logrado doblar su ánimo. Pero has de resistir también un amor que te cautiva, es decir, los otros no le gustaban, obviamente, no la atraían seguramente y los había rechazado, pero la hace reflexionar sobre este amor que la cautiva. ¿Qué vendría a ser que la cautiva? Que la seduce, que la atrapa, que se siente atraída por él. Y entonces acá viene una serie de elementos, ¿tá? Vayan anotando las argumentaciones que le da, porque son argumentaciones de mucho peso. Dice, ¿no consideras en qué país te has fijado? Por un lado te cercan las ciudades de los gétulos, gente invencible en la guerra, los númidas que no ponen freno a sus caballos, y las inhospitalarias Sirtes, por otro un árido desierto y de los impetuosos barceos tan temidos en estos contornos. Es decir, ella le está diciendo, hablando de las ciudades o lugares que están alrededor, ¿tá? Porque en aquella época de guerras territoriales le podían avanzar y sacar parte de su territorio. ¿Qué diré de las guerras en que te amaga Tiro? Tiro es de donde venía ella con el peligroso hermano. Y de las amenazas de tu hermano. Creo en verdad que el viento ha impelido a estas costas las naves troyanas bajo el auspicio de los dioses y por el favor de Juno. Así que ahora otro elemento de muchísimo peso, que
esta llegada se debería a la voluntad divina de Juno. Juno es la Hera, la diosa Hera, que ya la hemos visto actuar en la Ilíada, ¿tá? Es la más grande de las diosas olímpicas, hija menor de Crono y Rea. Ya habían anotado lo que era Juno, ¿no? Y hermana de Zeus. Juno se destaca por ser protectora de las mujeres casadas y personifica el ciclo lunar. Así que Juno es Hera, ¿tá? Es decir, que ella le dice que estaría auspiciada por Juno. Juno era, siempre va a estar a favor de Dido y es como la patrona de la ciudad de Dido, es decir, tiene la función como de protectora, ¿no es cierto? ¿Qué ciudad, hermana? ¿Qué reinos los que verás surgir de estas bodas? Claro, porque estos hombres, ella le dice que todos los que están alrededor, estas ciudades que están alrededor, las pueden atacar, porque claro, porque estos hombres son guerreros. Es decir, Eneas no viene solo, no es él solo el carácter heroico. Todos los caudillos que están con ella, que vinieron con Eneas, son caudillos que han sobrevivido a la guerra. Es decir, que por eso está resaltando la fuerza bélica de ellos. Que esto sí, Dido nunca lo había pensado. Entonces eso es muy importante, ¿no? Es algo de muchísimo peso que aluda a la fuerza guerrera de estos héroes. ¿Qué ciudad, hermana? ¿Qué reinos los que verás surgir de estas bodas? Es decir, que con ellos la ciudad hasta podría extenderse, ¿no? Ahí hay un enunciado exclamativo. ¿Qué ciudad, hermana? ¿Qué imperio qué reinos los que verás surgir de estas bodas? Es decir, le está viendo este enlace como algo entonces además conveniente, que no era algo que la pobre Dido había pensado, porque ella estaba en aquel debate de desesperación casi en relación a este hombre, pero no había pensado en eso. ¿Qué imperio será el tuyo con este enlace? Ahí hablar del imperio está hablando del poder, el poder bélico, el poder de extenderse y de tener más tierras, de avanzar, gracias sobre todo entonces a esta mejoría o este plus que le daría el hecho de casarse con él y que todos esos guerreros quedaran allí. Cuánto se sublimaría la gloria cartaginesa con el auxilio de las armas troyanas. Fíjense que ahí alude entonces en la tercer enunciado exclamativo, habla de la gloria cartaginesa. ¿Qué viene a ser la gloria? Cartaginesa es de Cartago, ¿no? Y la gloria, ¿qué vendría a ser? La gloria en relación a... Bueno, hoy todavía se dice la gloria en torno al fútbol, ¿no? ¿Qué es la gloria? El triunfo, ¿no? La gloria cartaginesa, el triunfo cartaginés, el buen nombre de la ciudad de Cartago, ¿no? El buen prestigio. Sublimará la gloria cartaginesa, es decir, mejorará y la hará mucho más valiosa con el auxilio de las armas troyanas, ¿tá? Es decir, con el auxilio de las armas de estos guerreros. Tú únicamente implora a los dioses, ya aplacados con tus sacrificios, y conságrate a los cuidados de la hospitalidad y discurre pretextos para detener a Eneas. Así que le da ahora, hay un cambio de tono.
El cambio de tono es tú implora a los dioses. ¿Cómo es este cambio de tono? ¿Qué verbo usa ahí? Implora a los dioses. Imperativo. Así que ahora ya deja de ser una reflexión, sino que le dice, claro, sería una orden o un consejo, en este caso, muy fuerte, ¿no? Implora a los dioses. Ella entonces le ha confesado y la hermana entonces, por eso yo siempre digo, cuídense a quién les hacen las confesiones, porque puede ser una mala consejera, como en este caso, ¿no? Porque si uno le confiesa algo a alguien, la otra persona, obviamente, ¿para qué se lo contás? Va a darte su opinión, y capaz que su opinión es mala o es desajustada, ¿no? Entonces, en esos momentos de mucho entrevero, hay que ver cuál es su decisión, porque después el día de mañana la otra persona no está, como en este caso, que ella se llega hasta suicidar, ¿no? Entonces, no lo hizo a propósito la hermana, pero en realidad ella, ¿se acuerdan que vimos ayer? Tenía la firme e inmutable resolución de no unirse en lazo conyugal. ¿Entienden la idea cómo la hizo cambiar con toda esta argumentación de mucho peso? Así que ahora es un consejo muy fuerte que está en modo imperativo y le dice 3 cosas: que implora a los dioses y ya aplacados con sus sacrificios, conságrate, ahí la segunda orden que le da, conságrate a los cuidados de la hospitalidad, ¿tá? Es decir, que sígale dando hospedaje, comida a Eneas, ahí con el pronombre enclítico, conságrate, ese pronombre de segunda persona, el singular te, conságrate, a los cuidados de la hospitalidad. Y el tercer consejo, discurre pretextos para detener a Eneas, es decir, que ella trate de hacerlo quedar ahí, porque estos héroes, en realidad, acá ellos iban a arreglar sus naves e irse, ¿entienden? Pero estas naves que han encallado allí, pero ella le dice, bueno, discurren pretextos para detener a Eneas y a los suyos, mientras las borrascas y el lluvioso Orión revuelven los mares y están rotas sus naves y les es contrario el cielo. Es decir, que ahí al aludir a Orión, Orión es un gigante cazador, hijo de, pensé que estaban tomando nota, de Euríale y Poseidón, Orión, porque dice el lluvioso Orión, supuestamente Orión sería el que los hubiera llevado para ahí, como hoy que hay unos vientos bárbaros. Bueno, supónganse que nosotros creyéramos que fuera Orión, ¿no? Bueno, entonces Orión supuestamente los había impulsado hacia allí, ¿tá? Y entonces es un gigante cazador, hijo de Euríale y Poseidón, y también se creía que era nacido de la tierra en otras versiones, como casi todos los gigantes. De su padre Poseidón había recibido la facilidad de cuidar por la superficie del mar. Era de una belleza extraordinaria y prodigiosa fuerza. ¿Tá? Entonces dice que aproveche, ¿no? Mientras la borrasca y el lluvioso Orión revuelven los mares y están rotas sus naves y les es contrario el cielo. Entonces dice que les está haciendo contrario el cielo para el objetivo de ellos. ¿Cuál era el objetivo de ellos? De ir desde Troya hasta, reitero, pues esto es muy importante, la península itálica, que era donde estaba el destino de Eneas marcado por los dioses, ¿tá? Y ella
esta hermana lo que quiere es revertir ese destino, tratándolo de que hacerlos quedar acá con ella. Con estas palabras, ahí terminaron las palabras de Ana. Con estas palabras inflamó aquel corazón ya abrazado por amor, es decir, inflamó aquel corazón, así que tiene varias consecuencias estas palabras. Inflamó aquel corazón, ¿qué sería? Como lleno. Ahí está, ¿no? Es decir, inflamó viene del mismo campo semántico del fuego, de llama, de las metáforas que habíamos visto al comienzo. Nosotros hablamos de campo semántico ya. El campo semántico es un conjunto de palabras que remite a la misma idea. En este caso, inflamó relacionado con el símbolo del fuego, ¿no? Que habíamos hablado ayer largamente, con la metáfora de abrazada por amor, ¿recuerdan? La abrazada por amor viene ahora. Ahí está. Entonces, a lo anterior, el campo semántico del fuego. Inflamó aquel corazón. Entonces es una metáfora relacionada a lo que era el fuego, a la pasión, ¿no es cierto? Ese símbolo con el doble eje del cual ella sentía la parte terrenal. Ya abrazado por amor, ahí sí, abrazado de brasa, por eso está con ese, no es abrazado con Z de brazo, de abrazar, sino abrazado de brasa, de encendido, y esa también es del mismo campo semántico, por el amor. Dios, así que inflamó el corazón. Segundo, dio esperanzas a aquel ánimo indeciso. Así que la segunda consecuencia es que da esperanza. ¿Qué es la esperanza? Sí, el deseo de algo bueno para el futuro, ¿no? Es decir, el confiar en el futuro, en este caso de que se podía arreglar con Eneas, ¿no? Y la tercera consecuencia, acalló la voz del pudor, es decir, acalló sería otra metáfora de silencio, ¿no? De aquel pudor que ella invocó, que dijo que prefería morirse antes que, oh pudor, transgrediera los límites, ahora se ve totalmente aplacado con las palabras del hermano. Así que toda esta larga argumentación de Ana, las consecuencias que trae entonces son darle ánimos, inflamar aquel corazón, le da esperanzas y acalla la voz del pudor. Ahí está. Ahora, ¿quién lee un poquito ahí un párrafo? Y seguimos. ¿Quién se anima? Lo primero. ¿Se fue el pudor? Sí. Lo primero se dirigen a los templos e imploran el favor de los dioses en los altares. Y Nimona, con arreglo a los ritos, 2 ovejas elegidas a Ceres, legisladora a Febo y al padre Diego, y ante todo a Juno, patrona de clases conyugales. La misma hermosísima Digo, alzando una copa a la diestra, la derrama entre los cuernos de una vaca blanca, o bien recorre lentamente por delante de las imágenes de los dioses los altares bañados de sangre, renueva cada día las ofrendas, y escudriñando con la vista los feroces pechos de las víctimas, consulta sus entrañas palpitando. Oh, vana ciencia de los agujeros, de los agüeros. ¿De qué sirven los votos que valen los templos a la mujer que arde en amor? Mientras invoca a los dioses, una dulce llama consume sus huesos y en su pecho vive la oculta herida. Águila de templado y vaga furiosa por toda la ciudad.
Cual incauta ciervo habita en los bosques de Creta, con la flecha que un cazador le desclavaba sin saberlo. Huye por las selvas en son de Filisteo, llevando hincada en el costado la letal saeta. A veces conduce a Eneas consigo a la muralla y ostenta las riquezas idóneas y las comenzadas obras de la ciudad. Empieza a hablarle y separa la mitad del discurso. Otras veces, a cada tarde, le brinda con nuevos festines y quiere, en su demencia, oír segunda vez los desastres de Troya. Y segunda vez se queda pendiente de los labios del narrador. Luego, cuando ya se ha separado y oscura también la luna oculta su luz y los astros que van declinando con vida en el sueño, gime de verse sola en su desierta morada y se tiene en el lecho antes ocupado por Eneas. Ausente le ve, ausente le oye. Tal vez estrecha en su regazo ascaño, creyendo ver en él la imagen de su padre, y por si puede así engañar un insensato amor. Ya no se levantan las empezadas torres, la juventud no se ejercita en las armas ni trabaja en los cuartos ni en las fortificaciones. Interrumpidas, penden las obras, y gran ruina amenazan los muros y las máquinas que se levantaban hasta el firmamento. Muy bien, hasta ahí, gracias. ¿Qué pasó acá en esta parte? Ahí está, pero más o menos como para tener una línea del argumento. Hay un montón de imploraciones a los dioses, búsqueda de los dioses. Ahí está. De sacrificio. Sí. Un ritual, ay, muy bien. Ahí está. Vieron que acá claramente teníamos una primera parte desde el comienzo hasta lo que era la narración del omnisciente, ¿no? Del narrador omnisciente. Luego tenemos el discurso directo de Idoana, ¿está? Y acá tendríamos otra parte, ¿no es cierto?, a lo que es el nivel del contenido, tenemos otra parte que es el ritual, es decir, es lo que ella le aconsejó. Recuerdan que lo primero que le dijo, implora a los dioses. Bueno, acá está el ritual, así que esta parte es otra parte diferente a la anterior y es el ritual. ¿Qué es un ritual? Que lo hemos visto ya en la Ilíada, ¿no? Es una adoración a los dioses, es una especie de adoración, de llamamiento. Hay una invocación a los dioses, hay un llamado a los dioses. Ahí está, el ritual tiene una serie de pasos que se hacen de la misma forma y justamente esos pasos están cargados de un contenido, ¿no es cierto? Habíamos dicho que justamente relacionado a la Ilíada, habíamos visto estos ritos que existen hasta hoy en día, que habíamos hablado del casamiento y todo eso, ¿se acuerdan? Bien, así que el ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Esta serie de acciones están basadas en una creencia valor simbólico. Esta serie de acciones están basadas en alguna creencia
que se realiza por tradición y se conserva por la memoria histórica de una comunidad. El ritual que hay acá se realiza para la adoración a los dioses. Y por medio de un conjunto de acciones relacionadas con las creencias se distinguen por ser acciones especiales, diferentes a las ordinarias en el sentido de lo cotidiano, ¿no? Son acciones especiales diferentes a las ordinarias o cotidianas, aun cuando se pueden practicar a diario. Los rituales responden a una necesidad que es la de realizar alguna creencia que responde a una costumbre. Bueno, entonces acá vamos a ver cómo es este ritual. Lo primero, se dirigen a los templos e imploran el favor de los dioses en los altares. Ahí entonces, implorar es pedir con ruegos o lágrimas una cosa, es decir, pedir con mucho fervor, pedir con mucha, con muchos ruegos, ¿no es cierto? El favor de los dioses en los altares. Allí los altares eran grandes lugares que tenían especies de tinas, que era donde ponían ellos supónganse los baños antiguos de esos que había, pero gigantes, porque ahí ponían el ganado, ¿no? Que ponían. Inmolan, ¿qué es inmolar? Que ya lo vimos en la Ilíada. Es como matarse por una causa, ¿no? Sí, inmolan el favor de los dioses, inmolan fíjate lo que inmolan, es decir, lo que sacrifican. Inmolar es sacrificar una víctima, ofrecer una cosa, en este caso el animal, en reconocimiento de la divinidad. La inmolación es un sacrificio ritual de una ofrenda, en este caso es el animal, en honor a una divinidad. Sacrificio ritual de una ofrenda en honor a una divinidad. Particularmente cuando la ofrenda se trata de la vida de una víctima, ya sea animal o humano.
En este caso, las víctimas que sacrifican y ofrecen a la divinidad inmolan con arreglo a los ritos 2 ovejas, ¿tá?, elegidas a Ceres, legisladoras, a Febo y al padre Lieo, y ante todo Juno, patrona de los lazos conyugales. Entonces vamos a ver que son 4 los dioses que invocan y que quieren, mediante esta inmolación de las 2 ovejas, y vamos entonces a numerar y a poner cuáles son esos dioses y para qué. Ceres es Deméter, la Deméter griega, es la diosa de la agricultura, la fecundidad, el amor y el amor maternal. Su símbolo es la espiga de trigo y la hoz. ¿Por qué la habrán invocado a esta diosa? ¿La espiga de trigo y qué? Y la hoz es esto que sirve para hoz, que sirve para cortar el trigo. ¿Por qué? No, H-O-Z. ¿Para qué entonces la habrán invocado a Ceres con esas cualidades que yo les di, con esas señas? Diosa de la agricultura y la fecundidad. ¿Para qué la... Para que crezcan cosas. No sé con esto porque todavía no lo sé. ¿Para qué? Yo estoy para tener hijos. Para tener hijos. Es decir, no se olviden que una de las cosas que le había dicho la hermana en aquel Carpe Diem y Tempus Fugit era la importancia de la maternidad, la importancia de los hijos en esa época de su vida, ¿no es cierto? Y era por eso que estaba preocupada porque se le fuera la juventud. Ahí y después está. no pudiera tener hijos. Ahí está, ¿no? Ahí está. Exactamente. A Ceres, legisladora. Segundo dios, a Febo. Febo, recuerdan que es el epíteto para quién? Apolo, ¿no? Febo quería decir luminoso y es el epíteto para Apolo, ¿está? Recuerdan que el epíteto del griego quiere decir sobrepuesto, epíteton del griego, y es un adjetivo atributivo que sirve para destacar las cualidades que interesan para resaltar, en este caso, la luminosidad del dios del sol. Febo Apolo, ustedes ya lo vimos en lo que es la Ilíada, pertenece a la segunda generación de los olímpicos, hijo de Zeus y Leto y hermano de Artemis. Recuerdan que el arco es el arma por excelencia de Apolo. Es el dios del vaticinio y de la música, dios pastoral. Apolo era dios guerrero, capaz de con su arco y sus flechas de enviar desde lejos. Febo Apolo es representación personificada del sol y dios de la luz, de la música, de la poesía y de la elocuencia. Es considerado todopoderoso, dios protector de los profetas y cantares, también de los jóvenes. Los artistas lo han representado como un joven imberbe, desnudo o con clámide, que es como una especie de capa, portador del carcaj y las flechas y de la lira. ¿Tá? ¿Por qué invoca a Febo Apolo? Con todas estas señas que le di. Porque invocan a 4 dioses especiales, ¿no? Sí, pero ahí está, ¿no? Para que
le dé conocimiento de cómo hacer, las cosas, de cómo realizar esta conquista, ¿no? Para que estos guerreros se queden acá se queden en Cartago. Y al padre Lieo. Lieo es epíteto de Baco Dionisos, que este epíteto Lieo significa el que desata, como dios de la relajación y de la liberación de las preocupaciones. De la relajación. Sí, y liberación de las preocupaciones. ¿Quién? Baco. Exacto. La misión divina de Dioniso era mezclar la música de la flauta y traer el cese del cuidado. Recuerdan que era en honor a él con las dionisíacas que comenzó lo que después fue el género dramático. Se dice que descubrió la cultura del vino y la forma de extraer su precioso jugo. Bien, ¿por qué les parece acá que habrá citado a invocado a este Dios? ¿De qué? ¿Qué es lo que está en juego acá y que ella dijo que no iba a perder y la hermana acalló? Liberarse ¿de qué? Relajación y liberación de las De preocupaciones. esa culpa que tiene por querer casarse con otro. Ahí está, del pudor, ¿no? Es decir, Lío es el que desata porque justamente desinhibe, ¿no? El vino desinhibe, el vino saca esa censura. Entonces sería justamente este Dios liberador del pudor que ella sentía, de esa culpa por no serle fiel al difunto. Y ante todo a Juno ya vimos que era Hera, que hoy ya les recordé quién era. Juno, la diosa de la maternidad en la mitología romana, protectora de los compromisos de Estado, ¿Protectora de qué, perdón? de los compromisos de Estado, reina del Olimpo y mujer de Júpiter. Y entonces, acá la implora por ser diosa de la maternidad y además porque es patrona de Cartago. Y como ahí dice, es patrona también de los lazos conyugales, es decir, que la va a ayudar a su unión con Eneas, supuestamente, ¿no? Ahí está, así que son 4 dioses que ellas invocan y a las cuales le dan esas inmolaciones. La misma hermosísima Dido, vieron que ahí está dado por ese sufijo superlativo, hermosísima Dido, una de las pocas
cualidades de su grafopeya, ¿tá? No dice en realidad cómo es, o sea, no dice si tiene pelo morocho, rubio, pero sí No, da pero hay un aspecto físico Ahí como está. más generalizado. Ahí está, sino que dice que es hermosísima, es decir, que está, ya habíamos visto eso porque tenía tantos jefes que se querían casar con ella, estaba implícito, pero acá lo jerarquiza y es una de las pocas elementos de la grafopeya que se da, ¿no? Que en realidad es muy general, pero está empleado el superlativo ísima. Alzando una copa en la diestra, esto es todo el ritual, ¿no? Es decir, no la alza en la siniestra, en la izquierda, alza la copa en la diestra, la derrama entre los cuernos de una vaca blanca, ahí está otro animal inmolado, así que teníamos 2 ovejas y ahora dice que además hay una vaca blanca. Y derrama entonces ese vino entre los cuernos de la vaca blanca. O bien recorre lentamente por delante de las imágenes de los dioses, los altares bañados en sangre. Ahí entonces, ya les digo, era una especie de bañeras de antes gigantes, porque para que entrara una vaca, para que entraran las ovejas, eran enormes. Y allí entonces era que realizaban los sacrificios de estos animales, ¿tá? Entonces, o bien recorre lentamente por delante de las imágenes de los dioses, de los altares bañados en sangre, renueva cada día las ofrendas y escudriñando con la vista abierta pecho de las víctimas, consulta sus entrañas palpitantes. Esta es la llamada ciencia de los agüeros, que creían que mirando los abiertos pechos de las víctimas en las entrañas de los animales iban a encontrar un agüero, es decir, un vaticinio de lo que iba a pasar. Y vieron que es significativo que no es un día, no es 2. Dice, renueva cada día las ofrendas, es decir, que lo hizo por mucho tiempo, ¿no? No dice cuántos días, pero... Y entonces ahí dice, oh, vana ciencia de los agüeros. Ahí parece ser el narrador dando una opinión, ¿no? Porque, oh, vana ciencia de los agüeros, sería o esa interjección, y vana vendría a ser, ¿qué quiere decir vano? Algo vano, algo sin sentido, inútil, ¿no? Vano es inútil, ciencia de los agüeros. Fíjense que por qué dice que es inútil. No cree en ese ritual. Ahí está. No cree, porque el tema es que Eneas, repito, tiene marcado su destino y no va a poder quedarse allí, va a tener que ir a la península itálica. Y por eso llama de inútil a la ciencia de los agüeros, porque en realidad no va a cambiar nada, ¿no? Es lo que parece decirnos ese narrador, ¿no? ¿De qué sirven los votos? ¿Qué valen los templos de la mujer que arde en amor? Ahí de vuelta arde en amor, de vuelta otra metáfora relacionada al fuego, también relacionada al campo semántico, es decir, al campo de significación que veníamos viendo hoy, ¿no? De inflamó, de abrazada, ¿tá? Así que es una metáfora relacionada al mismo campo semántico de ese enamoramiento pasional relacionado con el símbolo del fuego. Mientras invoca a los dioses, a estos 4 dioses que ya hemos mencionado, una blanda llama consume sus huesos y en su pecho vive
la oculta herida. Ahí de vuelta reitera las metáforas de consume, que vimoslo ayer, que era como que se desintegra, y de en el pecho vive su oculta herida, es decir, la herida de amor que habíamos hablado ayer, que era de quién. ¿Quién le había hecho la herida de amor? Sí, ya está. ¿Quién le había hecho? No, la herida de amor, ¿quién se la había hecho? Pero ¿quién intermedió? ¿Qué Dios intermedió? Que habíamos hablado de la herida, de que era profunda, que Dios picarón allí intercedió, hijo de Venus. Cupido, ¿no? Entonces ahora alude de vuelta a lo que había aludido en el primer párrafo, que era esa herida de amor. En su pecho vive la oculta herida. Arde la desventurada Dido y vaga enloquecida, ¿tá? Arde, o sea, de vuelta esa metáfora, y vaga enloquecida. Fíjense la insistencia que hay, que al principio había dicho delirante, después ahora vaga enloquecida, que da una idea de la falta de control de ella, ¿no? De la falta de, digamos, de cordura relacionada a la realidad, que después va a desembocar hacia el final del capítulo. Bueno, les spoileo porque ya se lo dije, que termina suicidándose, ¿no? Es decir, hay como un increyendo de las actitudes de ella que desenlaza en eso. Vaga enloquecida por toda la ciudad. Fíjense acá qué recurso hay. ¿Cuál incauta cierva herida en los bosques de Creta? Fíjense qué largo este recurso. Que el pastor traspasó desde lejos sin saberlo con su flecha y le dejó hincado el hielo volador. Ella recorre en su fuga las selvas y los montes de Icteos, pero en su flanco está cargado el alpón de Tal. Así que, ¿qué hay acá? Ahí está, acá hay un símil, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál incauta sierva? Es decir, es Dido relacionada con una... Incauta es sin precaución, una sierva que hubiera sido herida desde lejos, como dice ahí. ¿Y qué relación entonces hay entre una sierva herida desde lejos y ella? ¿Por qué las relaciona? ¿Qué similitudes? Porque en el símil hay similitudes entre el elemento real, esta sierva herida que va y vaga en forma incierta por los montes. ¿Por qué vaga de forma incierta? Exacto, porque justamente al estar herida provoca eso en el animal, que no sepa muy bien por dónde va, como que corre sin sentido o sin dirección, ¿tá? Y ella de igual modo vaga enloquecida por toda la ciudad. No sé, es como si corriera o si caminara, ¿no? Sin rumbo por la ciudad, ¿tá? Es la idea, ¿no? Así que al igual que la sierva, ella también. Ella recorre en su fuga al hacer eso ya está, ¿bien? Porque en su flanco está cargado el alpón de Tal. De igual modo que la sierva tiene clavada esa flecha, ella ¿qué flecha tiene clavada, metafóricamente hablando? La flecha de Cupido, metafóricamente hablando. Entonces se relaciona a la sierva herida en esta comparación o símil, se relaciona con entonces esa imagen de la sierva con el arpón herida, entonces que le genera esa actitud.
A veces conduce a Eneas consigo a las murallas y ostenta las riquezas idóneas y las comenzadas obras de la ciudad. Así que ahí llegan a conversar más y a estar, porque si lo conduce, ¿no?, hasta las murallas, y le muestra las obras de la ciudad, empieza a hablarle y se para a la mitad del discurso. Otras veces, al caer la tarde, le brinda con nuevos festines y quiere en su demencia. ¿Vieron ahí otro calificativo negativo en relación a ella, correspondiente al mismo campo semántico de enloquecida y de delirante? Oír, así es, en su demencia, oír segunda vez los desastres de Troya, es decir, ella está tan cautivada que quiere escuchar de vuelta las anécdotas de él, ¿no? Y segunda vez se queda pendiente de los labios del narrador, es decir, de Eneas, que está contando. Luego, cuando ya se han separado y oscura también la luna, oculta su luz, y los astros que van declinando convidan al sueño, gime de verse sola en su desierta morada y se tiende en el lecho antes ocupado por Eneas. Es decir, que ellos ahí ya, ¿no?, si se tienden en el lecho antes ocupado por Eneas, ausente le ve, ausente le oye, tal vez estrecha en su regazo Ascanio. ¿Quién es el Ascanio este? Es el hijo de Eneas. ¿Recuerdan que yo le había dicho lo que eran los hijos de Eneas? Este Ascanio o Iulio es hijo de Eneas. Y fíjense acá lo que dice, que estrecha a su regazo Ascanio, que en realidad es el dios Cupido, que se ha metamorfoseado en Ascanio, ¿está?, creyendo ver en él la imagen de su padre, y por si puede así engañar un insensato amor. Así que este Ascanio que ella toma, en realidad sería Cupido, que está haciendo un incremento de ese amor que ella siente por él. Ya son 21:30, bueno, nos vamos en 10 minutos, ¿no? Bien. Bueno. Ya no se levantan las empesadas torres, la juventud no se ejercita en las armas, ni trabaja en los puertos, ni en las fortificaciones. Chaucito, que pasen bien. Chau, gracias igual. ¿Qué hay allí? Hay un polisíndeton, en este caso también de la conjunción negativa ni, que enlaza todas esas, todo lo que en este caso no se produce. Hay como una suerte de detención de la ciudad, ¿tá? Es decir, parece ser que con este sentimiento de Dido y estar con Eneas, ya se detienen las torres, la juventud tampoco se ejercita en sus armas, ni se trabaja en los puertos. ¿Recuerdan esto que ella, la hermana, le había dicho que tratara de que no las naves no se las reconstruyera? Es decir, que eso también queda como parados, detenidos, sin trabajo, ni en las fortificaciones, es decir, todo lo que queda detenido, que, como habíamos visto el polisíndeton, genera el aumento de esas cantidades de cosas que ya no se hacen, ¿no? Como para dar más inmovilidad a esa ciudad que ha quedado como detenida por esta aventura de la reina. Interrumpidas penden las obras y gran ruina amenazan los muros y las máquinas que se levantaban hasta el firmamento, es decir, que queda todo interrumpido para entonces
evidenciar como que queda sin actividad debido a esta aventura de la reina. Bien. Debido a esta aventura de la reina, a esta pasión de la reina. Bien. Y ahora empezaría otra parte que la compañera no leyó, que no sé si leerla o porque ya, digamos, estamos más o menos en hora. ¿Qué va a hacer? Les doy un poco de anticipación y dejamos para analizarla la próxima vez. Un discurso directo entre Juno y Venus. Juno va a estar del lado de, por supuesto, de Dido y de la ciudad, y Venus, obviamente, la mamá de Eneas, va a estar del lado de Eneas, ¿está? Estas diosas ya recuerdan que son dos diosas que han tenido varios altercados, ¿sí? Juno y Venus, porque desde aquella, ¿recuerdan la leyenda de la manzana, de quién era la más bonita? Estaban las dos y había sido el veredicto para Venus. Son diosas que ya anteriormente a esto, ellas ya están enemigas, ¿está? Y bueno, y dejaríamos por acá para entonces